Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para revisar el comunicado oficial del Ejército de Chile. Para esto Donasta lo va a revisar y luego lo vamos comentando entre todos en Full de Haces. Claro, esta fue la respuesta que dio el Ejército de Chile ante el incendio a la estatua del general Baquedano que se produjo el viernes 5 de marzo del presente año. Este comunicado fue realizado el 6 de marzo. Entonces se parte diciendo lo siguiente: el día de ayer los chilenos hemos sido testigos una vez más de otro deleznable atentado, esta vez incendiario al monumento ecuestre que el Estado y el pueblo de Chile erigieron en homenaje al victorioso general Manuel Baquedano González por su liderazgo en la Guerra del Pacífico. Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos porque desconocen la historia y en su ignorancia son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el general Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país al integrar los extensos y valiosos territorios del norte que hoy nos enorgullecen y son muy importantes para Chile. Los antisociales que continuamente agreden esta figura ignoran que a sus pies reposa la tumba de un soldado chileno, como cualquiera de nosotros, que no se pudo identificar y que como tal representa a miles de compatriotas que murieron anónimamente por la patria y que nunca pudieron volver a Chile. Esta es la primera parte del comunicado que quiero que analicemos, sobre todo en la parte donde nuestro ejército tilda de antichilenos a quienes desconocen la historia del general Baquedano y que cometieron ese deleznable acto de incendiar el monumento. ¿Qué opinan de ello todos ustedes como primera parte de este comunicado? Don Disidente. Me parece una muy buena respuesta frente a ese acto repulsivo de mi parte también, porque esta gente, como está en un estado de insurreccional, refundacional de Chile y todo el tema, obviamente va a querer acabar con la historia de nuestro país. Y esto le duele mucho a ciertos sectores que la historia de Chile se ha escrito a través de nuestros militares. El sacrificio que han hecho constantemente a lo largo de toda la historia de nuestro país ha significado que este país haya logrado cierto nivel de prosperidad también. Y eso genera un dolor muy fuerte en cierto tipo de personas que no entienden lo que es la historia de un país. Y no entienden tampoco la historia de nuestro propio país, que se ha forjado a través del Ejército de Chile. Entonces, como es parte de su ideología o sobreideologizados, como se puede decir, van a seguir toreando estos monumentos y no les va a interesar porque desde el punto de vista de ellos es algo ofensivo el que esté Baquedano ahí, la estatua de Baquedano. Por eso es que los militares lo nombran como antichilenos, porque la historia de Chile es parte de nuestra. Nuestros antepasados también estuvieron metidos ahí en la Guerra del Pacífico. Más de alguna persona que todavía en la actualidad tiene un pariente que estuvo ahí en la guerra y que probablemente no volvió. Entonces, desconocer esa parte de la historia es ser realmente un antichileno. Estoy totalmente de acuerdo con ese comunicado, con esa parte. Mira, desde mi punto de vista, aunque tú no conozcas la historia, porque también podríamos usar ese argumento como en contra, ya puedes llegar a no conocer la historia porque incluso parte de aquellos que estuvieron involucrados a lo mejor ni siquiera son chilenos y por ende no conocen nuestra historia. Y desde ese punto de vista, cuando tú eres un ignorante y además no eres un patriota, entonces claramente eres un antichileno. Y eres un antichileno porque destruyes lo que es tu país. Y siempre hacemos el símil con la casa de la familia. Si yo me pusiera a romperle los platos a mi mamá, si yo me pusiera a como estos tipos cuando les roban las cosas a los abuelos y cosas así, eso es, en todas partes se conoce como una oveja negra. En este caso sería un antipatriota, un antichileno. Bien dicho, bien puesto. Incluso creo que fueron suaves en su apreciación. Eso. Donasta, comentario. Claro, lo que pasa es que en la ignorancia no puede basarse este tema de intentar quemar la estatua, porque por ejemplo algunos quizás que están liderando estos actos sí conocen la historia y quieren cambiarla o revertirla, pero existen muchas personas que pudiésemos denominar como tontos útiles que simplemente en su afán de destruir por destruir ellos hacen ese tipo de actos que son realmente salvajes. Entonces es una cosa que es realmente indignante y repudiable, como destaca el comunicado, y aparte estos desadaptados es como que no tienen nada que perder. Entonces por eso también se prestan para hacer este tipo de ridiculeces.
porque no tienen un castigo acorde a lo que debiese de ser. Entonces ese es un problema que se suscitó en esa oportunidad y en varias oportunidades anteriores. Claro. Seguimos con el comunicado. Sí, Y adelante. para leer los últimos 2 párrafos, dice el comunicado: en reiteradas ocasiones el ejército ha puesto en alerta acerca de la necesidad de retirar y trasladar el monumento para evitar su vandalismo. Hoy es urgente someterlo a reparaciones y restaurarlo adecuadamente, de manera que recupere la dignidad que merece una figura tan relevante en la historia nacional. La institución reitera una vez más su llamado a que todos los sectores, sin importar su condición política, social o religiosa, condenen sin ambigüedades estas agresiones que afectan el alma nacional. Un pueblo que no reconoce ni valora su historia, que precisamente le permite tener un presente, difícilmente se proyectará a un mejor futuro. Entonces eso es el comunicado en sí. Y puedo destacar que utiliza esa frase que es similar a lo de que un pueblo sin memoria, que aparece en una de las graderías del Estadio Nacional por todo lo que pasó durante el gobierno militar, con los que fueron detenidos en esa oportunidad. Entonces algo así están haciendo el llamamiento en esta oportunidad del ejército de nuestro país. Por eso de que hay que mantener la memoria firme, porque el comunicado va en esa dirección, ¿no? En que simplemente esos desadaptados, por no saber el tema, es que hacen esos actos que son tan horribles. Pues eso quizás no sea tan así, bajo mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes. O sea, es que ya sea que sea por ignorancia o que sea simplemente por vandalismo, de ninguna manera está justificado. ¿Sí? El punto al que iba yo, incluso en la primera parte, era que no se justifica. Estas personas, si tienen, o bueno, si es que se les puede llamar personas, si tienen o no tienen conocimiento es irrelevante. El tema pasa también por una cuestión de respeto. Ellos no respetan los espacios públicos y este tipo de cosas que son, digamos, patrimonio de un país completo. O sea, no es algo que porque pertenece a todo Chile, yo soy dueño de él y puedo disponer de él y romperlo si quiero. No, no es así. Cuando nos pertenece a todos, entonces todos tenemos la obligación de cuidarlo para que los demás también puedan disfrutar de él. Esa es la finalidad de que algo sea propiedad, digamos, de la nación completa o del país completo. Cuando nosotros somos propietarios de las cosas, tenemos que cuidarlas, no podemos disponer de ellas como nos guste. Don Disidente, ¿comentario? Para mí es bien preocupante esta situación, sobre todo viendo cuánto han sufrido los militares retirados y todo el tema, cuando hay gente que empieza a torearlos de que son cobardes. No olvidemos que el ejército de Chile está al servicio de los chilenos, y esta respuesta que ellos están dando en estos momentos, no sé si serán como advertencias, pero todas estas cosas así que comienzan a violentar a nuestra propia nación no terminan bien, nunca. Y en reiteradas ocasiones la gente se olvida de que en Chile no solamente existió la década del 70, también tenemos la década del 20, la década del 90. En su tiempo hubo mucho sufrimiento en nuestro país porque también hubo ciertos niveles de insurrecciones. Y este es otro ciclo más que se sigue cumpliendo a cabalidad. Y duele porque esta gente trata de dar lo mejor, yo lo considero así. Y por algo ellos piden sacar el monumento. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo entiendo por qué lo están pidiendo. Porque a veces hay que aprender a ceder en ciertas cosas, ¿ya? Yo entiendo esa parte, pero si tuviesen que hacer lo que corresponde, en este caso Carabineros, que es restablecer el orden público, o los que estén involucrados ahí de mantener el orden público en la Plaza Baquedano, no existiría esta necesidad de querer cambiar la estatua. Porque aquí no hay una voluntad política para hacer las cosas como corresponde. Yo creo que ese es el problema gravísimo que estamos viviendo en nuestro país. No hay una voluntad política para implementar el orden público como se debe hacer, dándole las facultades a Carabineros para que hagan el trabajo por el cual ellos están en las filas de Carabineros, también en la institución. A pesar de todos los errores que pueden haber cometido los altos mandos o alguna parte del cuerpo carabinero, es necesario que se comience a legitimar el uso de la fuerza como corresponde en este país, porque estas cosas nunca terminan bien. Eso es lo que puedo decir. ¿Don hasta algo que comentar al final? O sea, solamente destacar que la reparación se hizo de manera eficiente, porque al día siguiente ya estaba prácticamente restaurada la estatua. Uh-huh. Y eso es algo que corresponde, Entonces, ojalá que
los que vandalicen este tipo de cosas sean de verdad juzgados que uno ve como una suerte de impunidad al respecto, como relaté en algunas oportunidades anteriores. O sea, esta gente como que se las lleva pelada, y eso es lo que no debe ocurrir, así como hablando mal y pronto. Claro. No sé qué opinan tú al respecto. No, definitivamente tienen que recibir su castigo. O sea, ahora sería bueno saber si los tienen identificados, si acaso los han tomado detenidos, porque a lo mejor ni siquiera eso ha sucedido. Sí, pero en tantas oportunidades pasado cosas similares, como ¿te acuerdas cuando intentaron también sacar la estatua de manera con cuerdas y otro tipo de cosas al respecto? Sí. Entonces es una constante que se está produciendo en todas esas marchas, sobre todo que se suscitan los días viernes allí en ese sector de la capital de nuestro país. Claro, o sea, a final de cuentas lo que está pasando con esta estatua es que la colocaron como una meta, como un hito. Pretenden de que esto sea una señal de algo. Entonces yo creo que ahí también falta un poco de reacción del gobierno, en el sentido de que hay que colocar ya de una vez por todas guardia armada en el lugar. Si sabemos que los días viernes se llena de delincuentes, entonces hay que colocar guardia armada en el lugar. Así de simple. Y si Carabineros está sobrepasado, bueno, habrá que colocar militares. Claro, que sea similar como pasa en Valparaíso con la Armada. Correcto. ¿Mm? Exactamente algo igual. Así tendría que ocurrir. Claro, y me parece increíble que en todo este tiempo que ya llevamos, que vamos a cumplir 2 años con el cuento, el gobierno todavía no tome una determinación como corresponde con respecto a este tema. O sea, sabemos que esta estatua es importante para la historia, es un recordatorio, ¿cierto? Es también un parte, como decía, disidente de nuestra historia, y parte de nuestro patriotismo, y parte de lo que somos también nosotros como chilenos, de los que construimos o de los que construyeron este país en algún momento. Entonces, que sigan vandalizándolo cada viernes, cada fin de semana o en cada oportunidad que se les dé la gana, yo creo que ya es tiempo de poner un hasta aquí. Ya córtenla con la situación. El gobierno tiene que tomar carta en el asunto, y si el gobierno no tiene los pantalones, tiene que dar un paso al lado y decir, bueno, ustedes, ejército, háganse cargo del asunto. Así de simple. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y visitar los canales amigos como Un Disidente y Comisionando Asuntos, Iracundo TV. Recuerden, en Proyecto Chile ponemos los temas sobre la mesa. Esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.